Continuamos entonces con el balance del papel del sector asegurador en los ramos regulados y sus contribuciones al sistema de seguridad social y desarrollo de políticas públicas. Para ello, damos la bienvenida al doctor Alberto Carrasquilla Barrera, consultor y exministro de Hacienda. Bienvenido. ¿Quiere el inalámbrico o quiere Listo. Bueno, muy buenas tardes. Yo quiero empezar agradeciéndole al doctor Botero y a Fasecolda la amable invitación y sorprendente invitación a discutir un tema como el que me pusieron a discutir. Yo le pregunté al doctor Botero que por qué me ponía a hablar de seguros regulados ante un auditorio de expertos de seguros regulados. No me contestó nada, entonces vamos a ver cómo nos va. Esta presentación yo lo que hice fue examinar temas regulatorios del estilo de los que acaba de discutir de manera tan interesante el doctor Mejía con los indicadores que está utilizando, y dividí mi presentación en las siguientes partes. En primer lugar, ¿cuál es el problema que queremos solucionar? Es decir, ¿cuál es el tema que queremos enfrentar? ¿Cuál es la limitante que queremos mejorar? En segundo lugar, una discusión de instrumentos y objetivos. Cuando uno regula y uno tiene unos objetivos claros, ¿cuál es la naturaleza que deben tener los instrumentos que utiliza? En cantidad, en calidad, en naturaleza. En tercer lugar, mirar el caso específico del SOAT en Colombia, desde el punto de vista de sus características, pero sobre todo de la relación entre los objetivos y los instrumentos que se utilizan en el diseño de la arquitectura de este seguro. Luego paso a discutir el tema de los riesgos laborales, nuevamente desde el punto de vista del diseño, la arquitectura de este seguro, sus problemas, sus limitaciones. Y finalmente toda la temática de los seguros previsionales, nuevamente usando exactamente el mismo enfoque para luego tratar de sacar algunas conclusiones y hacer algunas propuestas que estén dirigidas a la discusión por lo menos y en algunos casos a soluciones prácticas en el frente de todos estos seguros. Entonces, empiezo con la primera discusión, que es cuál es el problema que queremos resolver. En general hay dos diferentes respuestas o dos familias de respuestas a esa pregunta esencial. La primera, cuando discutía la regulación, la decía el doctor Mejía, pues básicamente lo que queremos hacer es solucionar algún tipo de problema, algún tipo de falla en la operación de un mecanismo puramente de mercado, en el caso de las externalidades o en el caso de los monopolios naturales, etcétera, etcétera, pero en este caso específico, el tema más estudiado, donde se ha medido, en Colombia no conozco suficientes trabajos sobre eso, pero en otros contextos, en el caso de la salud en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchísimos trabajos cuyo propósito es mostrar qué tan válida es la idea de que, por ejemplo, problemas de información asimétrica, problemas en los cuales el comprador y el vendedor tienen conjuntos diferentes de información, de tal manera que, por ejemplo, los clientes potencialmente más riesgosos son los que más dispuestos están a pagar determinado precio y señalan de esa manera al vendedor unas determinadas preocupaciones, termine ese mercado, en el contexto de esa dificultad, termine ese mercado subprovisto, es decir, que el número de pólizas emitidas y transadas en el mercado sea inferior a las que serían eficientemente deseables en esa economía. El monto de esa subprovisión de pólizas de seguros tendría un costo de eficiencia, y ese costo de eficiencia haría que se viole ese criterio que ponía el doctor Mejía de que los costos y los beneficios tengan una relación razonable. En este caso se puede presentar el caso en que esos costos de no proveer sean significativamente superiores a una situación en la cual se interviene y se regula. La otra gran familia de explicaciones, y yo creo que la más relevante para la discusión que yo voy a hacer acá, es el hecho de que existen seguros y existen participaciones en el aseguramiento que son de naturaleza
distinta a la provisión de una mercancía común y corriente en la economía. Es decir, que hay seguros que socialmente son deseables y que por razones de justicia social y de preferencias de los votantes en una democracia, si se quiere, deben ser provistos, y ese es el mandato, digamos, social, y esa es una razón para la cual se provea este tipo de servicios, de servicios de aseguramiento. En este caso, la provisión de estos seguros incluye un mecanismo concreto que es el que yo quiero estudiar acá, que es el seguro obligatorio. Es decir, yo quiero corregir el problema, yo quiero que se provea un servicio que no se proveería en ausencia de la intervención. Tengo muchas alternativas, pero la que yo quiero estudiar es una muy utilizada acá, no necesariamente en otros países, pero acá es muy utilizada, y es la provisión obligatoria del servicio, la suscripción y emisión obligatoria o emisión obligatoria del seguro, o el mecanismo de los subsidios de la demanda, que también se utiliza aquí en Colombia y se utiliza en muchas otras partes. Aquí lo que vemos, digamos, es en relación con el incremento en la deseabilidad, en la demanda por protección social, es una contraparte bastante clara del incremento total en el tamaño del Estado. En ese gráfico lo que vemos es una cantidad de países y se ve la relación entre dos variables en un momento, en unos promedios del año 2005 al año 2015. Y básicamente lo que se mide ahí es que entre más, o lo que se ve ahí, lo que se observa, y es una correlación bastante clara y positiva entre el gasto público total, el tamaño del Estado medido como el gasto público total, y la provisión de servicios sociales por la vía de aseguramiento, es decir, el gasto que hace el Estado en la provisión de esos seguros, en toda clase de calidades, como proveedor único en algunos casos, como asegurador en otros, como regulador en otros. Y aquí está el caso, dos gráficos que muestran lo que quiero sugerirles. En el gráfico del lado de arriba vemos la evolución del gasto público total en los Estados Unidos, y en el gráfico de abajo vemos la composición del último presupuesto en la Unión Europea. En el gráfico de arriba se ve desde los años 50 cómo la relación entre gasto público y PIB es relativamente baja, del orden de 20% del PIB en los primeros 10 años de la muestra. En los años 60, con los planes de la gran sociedad del presidente Johnson, etcétera, empieza a subir el peso del gasto público dentro del PIB, y sube de una manera muy importante, prácticamente se duplica durante la siguiente generación, y más o menos se ha mantenido ahí. Esa es una fotografía. La otra fotografía la ven en el lado de abajo, y es, a medida que nos movemos hacia la derecha, vamos viendo diferentes componentes del gasto público en el caso de la Unión Europea, definida o bien como la Unión Europea de 17 países o de 27 países, digamos, una versión u otra versión de lo que vamos a llevar ese conjunto. Y ahí lo que vemos es en el extremo izquierdo, en el segunda par de barras, cada uno de esos colores refleja una definición de lo que es el presupuesto para un determinado grupo de países que lo componen, la defensa nacional, y nos movemos hacia la derecha, y las últimas barras son la protección social, el gasto en protección social en un momento dado del tiempo. Entonces vemos en una muestra diferente de países un argumento que es básicamente un argumento de crecimiento del Estado acompañado de una mayor preocupación por la provisión de este tipo de seguros. En el siguiente gráfico vemos el caso de Colombia. Nosotros llegamos tarde, pero con más o menos las mismas características que los países que he reseñado. Este gráfico es curioso porque no mide años puntuales, sino nos vemos de izquierda a derecha, y tenemos el promedio de los años 60, es un primer punto, promedio durante todos los años 70 del siglo pasado es un segundo punto, los años 80, los años 90, el año 2000, y del año 2000 en adelante sí son observaciones anuales. Nuevamente vemos en los años 90 un salto muy significativo y muy atado, como se mostraba también en algunas de las cifras de Mejía, del señor director de planeación, que mostraba cómo digamos, cómo el peso de muchas de estas políticas que proveen seguros por unas determinadas vías es una contraparte muy importante de esa expansión. Muy bien, el segundo punto que quiero hacer, el primer punto que quería hacer es básicamente
por qué el seguro obligatorio y qué ha implicado fiscalmente, qué soluciones ha traído y qué problemas y qué preguntas le ha traído a nuestras sociedades esta decisión, que es una decisión relativamente reciente. La segunda es un principio económico básico, un principio que sale de un libro de Jan Tinbergen, un economista muy importante, fue premio Nobel, de hecho el primer premio Nobel de Economía en el año 69, publicó un libro en la inmediata posguerra, en el año 1952, donde se ponía a pensar Tinbergen en la relación entre la manera de hacer política económica. Uno se imagina lo que era Europa, digamos, al final de la Segunda Guerra Mundial, en sus discusiones de cómo reconstruir el país, el tipo de ideas que estaban surgiendo, el tipo de propuestas para solucionar toda clase de problemas. Tinbergen un poco es holandés, muy holandés, y como muy holandés tenía digamos, le perturbaba mucho la multiplicidad de propuestas sin contrapartida clara en una racionalidad de cómo vamos a hacer, cómo vamos a priorizar, etc. Y escribió un libro cortico y maravilloso que se llama La teoría de la política económica. Y en ese libro de la teoría de la política económica tiene todo un capítulo en el cual dice algo de mucho sentido común, pero busca desordenar el debate general de la política de reconstrucción y dice más o menos lo siguiente, dice, mire, si usted tiene N objetivos, o un objetivo, 5 objetivos, 10 objetivos, debe tener por lo menos N instrumentos independientes para poderlo hacer. Usted no puede tener o no es consistente internamente la lógica del diseño de una política pública en el cual usted tenga muchos más objetivos que instrumentos, porque va a fracasar en el logro de cualquiera de esos objetivos. Mientras que si usted o amplía el número de instrumentos que está dispuesto a utilizar para llegar al cumplimiento de sus objetivos, o reduce el número de objetivos y los alinea mejor con lo que usted es capaz de hacer desde el punto de vista del manejo de las herramientas. Pone una cantidad de ejemplos de manejo de las políticas públicas, monetarias, fiscales, regulatorias, etcétera, y plantea esta idea que ha sido inmensamente influyente en la manera de pensar la política pública y inmensamente influyente, en este caso, en la manera en que voy a hacer mi presentación de los 3 seguros que he mencionado. En un primer lugar me gustaría discutir el caso del SOAT. Entonces uno cuando mira el caso del SOAT uno dice ¿cuál es el objetivo? Es de Tinbergen, ¿cuál es el objetivo que se tiene en el diseño de este seguro en específico? Yo identificaría por lo menos 4 objetivos diferentes. El primer objetivo, digamos, es cubrir unos riesgos derivados de siniestros asociados a la accidentalidad vial, ese es el más obvio, pero ese no es el único objetivo, porque en la arquitectura de nuestro sistema del SOAT también hay otros objetivos adicionales, como por ejemplo subsidiar las pólizas de un grupo de asegurados por parte de las pólizas de otro grupo de asegurados, es decir, hay un ánimo redistributivo inherente a la arquitectura normativa del seguro. En tercer lugar, se busca también financiar un fondo, digamos un fondo de solidaridad que tiene como objetivo cubrir los siniestros, digamos que no tienen cabeza clara, por decirlo de alguna manera, o que la persona está violando, la persona que causa el accidente o el vehículo que causa el accidente está violando la normatividad o se vuela simplemente. El sistema tiene como objetivo que de alguna manera la comunidad financie la cobertura de ese tipo de riesgos. Y finalmente, un propósito muy importante, el año pasado fueron del orden de 700 o 800 mil millones de pesos que se trasladan del sistema del SOAT a el sistema general de seguridad social en salud, es decir, son recursos que van a alimentar, que van a financiar, ayudar a financiar al sistema general de seguridad social en salud. Una parte importante de la tarifa que se paga se destina a ese propósito. ¿Cuáles son los problemas? Un primer problema, uno sospecha, hay unas diferencias muy grandes entre el número de vehículos inscritos y el número de vehículos asegurados, con 2 fuentes distintas. Los registros RUNT, digamos, por el lado de los registros, eso nos da un parque automotor del orden de 12.9 millones de vehículos al finalizar el año pasado, y el número de vehículos asegurados es del orden de 7.8. Entonces uno ya dice
Ahí puede haber un problema de cobertura o están sobreestimando el número de vehículos que en realidad en circulación no son esos 12 registrados. Ahí hay un problema que no es chiquito, son 5 millones de vehículos, 40% de diferencia entre una fuente de información y otra. En segundo lugar, hay un problema de cifras, digamos que las cifras oficiales de accidentalidad, las que provienen de medicina legal, hablan de una accidentalidad que es del orden del 8% de la accidentalidad reportada en las gente que sabe que son la gente donde llegan los siniestros, las aseguradoras. Repito, más o menos la diferencia es de 1 a 12 entre una fuente y la otra fuente. Nuevamente, no son números pequeños y la comprensión cabal del problema de la accidentalidad y la discusión del seguro en términos de su objetivo de manejar el tema de accidentalidad, pues es muy difícil cuando las diferencias son tan significativas en ese segundo indicador. Y el otro tema, y les voy a mostrar los números que yo hice, es un tema que tiene que ver con la dinámica del sector en su conjunto. En primer lugar, digamos el parque automotor y la manera como se cruzan los subsidios de unos a otros, porque ese es uno de los objetivos, recordemos, del seguro, es dinámico y ha ido cambiando con el tiempo. En otras palabras, la composición del parque automotor es cada vez más intensivo en vehículos que hoy en día están subsidiados, motocicletas por ejemplo, y menos intensivo en vehículos que son contributivos, en el sentido en que están pagando o bien su costo o el costo de proveer el seguro o más del costo de proveer el seguro, como es el caso en Colombia. Esa es la primera característica. Y la segunda característica es la que más interesante es a la hora de la discusión, y es la composición del parque automotor también está haciéndose cada vez más intensivo en vehículos relativamente más riesgosos. No solamente se está cambiando la composición, sino que se está cambiando, digamos, en términos del riesgo total al cual está siendo sometido nuestro sistema o nuestra circulación. Si uno hace un ejercicio sencillo utilizando las cifras de los siniestros pagados, y yo utilizo un promedio de los últimos 3 años, y yo me pongo a pensar cuánto es el orden de magnitud de los siniestros pagados en función del valor de la póliza. Yo normalizo la póliza a que costara 1 en el caso del vehículo subsidiado, pongo solamente las motos y motocicletas, y pongo todo el resto, las otras 7 categorías, creo, de vehículos en otros, simplemente para concentrarme en ese. Y luego utilizo un indicador que me diga cuánto es veces la siniestralidad pagada en casos de accidentes donde están involucradas motocicletas versus no involucradas motocicletas, y me da que es 6.9 veces, 6.7 veces más alto el número. Por lo tanto, en la primera columna que tengo ahí es esa estimación de cuánto es el valor, digamos, del riesgo, y me da una relación de 1 a 6, y normalizando para el valor de la póliza, me da que más o menos la diferencia es de 1.86 en el caso de los vehículos subsidiados, y el subsidio es del orden de casi una unidad en el caso de los vehículos que aportan o que están subsidiando a los subsidiados. Eso significa, usando solamente esos números y sin distinguir entre los diferentes componentes del parque automotor, solo dividiendo entre esos dos, empezaría a haber problemas de desequilibrio financiero con esas ratas de 1 a 6.7 en el momento en que el parque automotor fuera 42% motocicletas. Puede uno hacer las cuentas ahí. Eso ya lo pasamos hace rato, y eso sugiere que hay un problema que hay que pararle atención. El problema que hay que pararle atención es que la dinámica de la composición del parque y la dinámica correlativa en los riesgos está, digamos, implicando o está poniéndonos en un lugar cercano a que no vamos a ser capaces de que los subsidios pagados por los unos compensen a plenitud o sean pagados en su plenitud por los aportes contributivos aportados por los otros. Como les digo, en el ejercicio que hice, en 42% ya uno prende semáforos, uno ya presta semáforos amarillos. ¿Qué propuestas puede uno hacer ahí? Yo diría, en este caso yo tendría 4 propuestas concretas. La primera,
Pues obviamente actualizar las cifras oficiales en materia de accidentalidad, las diferencias son muy grandes, y para poder tener una relación con el número de vehículos y tener estimativos globales, pues tocaría también actualizar o tener una discusión sobre cuántos son los vehículos que realmente existen y tratar de medir desde el punto de vista social cuál es el riesgo, que es diferente al riesgo de los asegurados. Segundo lugar, en la medida en que existen problemas con la accidentalidad, que está creciendo más rápido de lo que muestran las cifras oficiales y es mucho más alta de lo que muestran las cifras oficiales, pues tener una discusión sobre cuáles son los requisitos para acceder a las vías y para tener, digamos, los permisos, las licencias de conducir. La vinculación del riesgo, digamos, del precio del riesgo al valor de las primas por parte de los usuarios se tiene que ser una discusión que se emprenda. Ahí hay diferentes soluciones. Por ejemplo, digamos, sería más fácil de vincular los riesgos individuales a los precios de las primas si el asegurado no fuera el vehículo, sino el conductor, o si se tuviera en cuenta la historia como conductor de aquella persona que registra su automóvil y asegura su automóvil, o una combinación de las dos. Pero de todas maneras el punto de fondo es la que sea más fácil o más conveniente de implementar, y aprovechando avances en tecnología, digamos que uno puede hacer una discusión de ese estilo, de la operatividad de la propuesta, uno podría tener avances en ese sentido. El régimen subsidiado, dadas las características de riesgo, tenemos que empezar a pensar en, digamos, en cómo hacer para convertirlo para que las relaciones entre riesgo y precio a nivel agregado guarden una mayor correspondencia. Se podría cargar una parte de ese subsidio. Si no queremos marchitarlo, pues se tiene que cargar a la política fiscal, es decir, si tenemos los dos objetivos necesitamos otro instrumento, como diría Tim Bergen, o una parte de los aportes que hace el sistema al Sistema General de Salud, una parte se podría utilizar para compensar, digamos, ese deseo de tener ese subsidio cruzado. Y por último, en la medida en que hay bastante evidencia de fraudes en el sistema, pues, y en la medida en que combatir el fraude en términos de tecnología, en términos de presencia, auditorías, etcétera, tiene unos costos, el respaldar esos costos contra una parte también de los recursos que hoy día se aportan al Sistema General de Seguridad Social sería un tema que merece discusión. En el segundo caso, el segundo seguro, que es el seguro de riesgos laborales, pues nuevamente uno puede identificar diferentes objetivos. Un primer objetivo es que exista cobertura universal, es decir, que todos los colombianos ocupados, clasificados como ocupados en las estadísticas del DANE, tengan ese seguro, gocen de ese cubrimiento, que ese cubrimiento se haga en consonancia con la filosofía básica de la Ley 100, es decir, que permita operar a proveedores privados del aseguramiento, que la lógica financiera no se violente a la hora de hacer esa previsión. Eso es el espíritu general de la Ley 100 en Colombia, y por lo tanto que haya correspondencia entre los precios y los costos de proveer el servicio. Y también se quiere financiar un fondo de riesgos laborales, es decir, que una parte tenga una destinación específica de un fondo de riesgos laborales cuyo tamaño permita, digamos, manejar no solamente planes futuros de subsidio, cosas de ese estilo, sino también riesgos que salgan, digamos, que se salgan del ámbito puramente contractual. Ahí, es decir, ahí hay unos recursos y parte del diseño del seguro es hacerlo exactamente eso. Dados esos tres objetivos y dado que los instrumentos son, digamos, la regulación con unos precios, la obligación con unos precios fijos, ¿cuáles son los problemas que uno tiene? El primer problema es obvio, y es que básicamente el 45% de la población, en lugar de que sea el 100% de la población ocupada, goza, digamos, del amparo de este tipo de seguros en Colombia. La explicación de fondo de ese problema es obviamente el hecho de que nuestro mercado laboral es altísimamente informal, que dificulta
enormemente la provisión de un seguro de este estilo y que no ha sido realmente materia de acción más allá de las discusiones que existen y que son muy benéficas acerca de cómo hacer para manejar esta situación. Voy a entrar más adelante en eso. Y el segundo problema que uno ve, y esto me voy a basar en un estudio muy bueno que le encomendó el Ministerio de Trabajo de Colombia a unos académicos de la Universidad Nacional, con datos hasta el año 2013, aclaro que puede tener algunos problemas, en el cual sugieren que existirían problemas con la estructura de las tarifas reguladas. Me explico. En Colombia dividimos el riesgo laboral en 5 familias diferentes de menor a mayor riesgo y se regula la tarifa que puede cobrar la aseguradora, la RL, le puede cobrar al empleador que afilia a los trabajadores de su respectiva empresa. Eso tiene unos valores que son unos rangos con 3 dígitos además, y en la mitad de ese rango es el dato que yo voy a usar acá. Entonces hay una manera contable de presumir cuánto es el precio o la prima, el valor de la tasa pura de riesgo, por decirlo así, desde el punto de vista contable, y es decir, bueno, como yo observo en los balances y en los flujos financieros, los indicadores, por ejemplo, de comisiones pagadas, los aportes directos a el fondo que les mencionaba de riesgos laborales, las utilidades, las comisiones, los reaseguros, etc. Yo tengo todos esos indicadores y esos no dependen en su inmensa mayoría de niveles diferentes de riesgo, entonces yo puedo a la prima que está en la tabla regulada, le puedo quitar todas esas partes, digamos, que son distintas a la valoración de riesgo y tengo un indicador, digámoslo así, primitivo de lo que es el riesgo, es decir, le resto uno dice, voy a hacer psicoanálisis con esa tabla. El psicoanálisis es, voy a sacarle todo lo administrativo y deducir qué es lo que está diciendo esa tabla acerca del riesgo, porque yo no encontré documentos donde eso fuera explicado, digamos, razonablemente desde el punto de vista actuarial. Y otra es el trabajo que les mencionaba, que encomendó el Ministerio de Trabajo, que me parece un trabajo supremamente importante, en el cual hacen con 4 metodologías diferentes una aproximación ya puramente actuarial a esas estimaciones. Yo lo que hice en esta tabla que les muestro acá es sacar las diferencias, digamos, por categoría de riesgo de las 2 estimaciones. ¿Cuál es la conclusión? Que la valoración que desde el punto de vista de psicoanálisis uno le ve a la tabla y la valoración la más detallada que yo encontré en la literatura para cada uno de los 5 riesgos parece tener unos problemas de rezago, de desactualización, etcétera, y sugiere que valdría la pena revisar. Por ejemplo, en los niveles de riesgo 1 hay una diferencia de 34% entre una visión contable de la prima pura y una visión actuarial, digámoslo así, más completa de la prima pura. En el caso de la prima pura derivada contablemente, que es la regulada, menos todos esos costos que les mencionaba, da 20.27 y la estimación actuarial da una cifra un poco más alta. Es decir, parece haber más riesgo ahí del que está implícito en la tabla. Y el tercer problema es un problema en el cual, digamos, uno observa diferencias en los flujos financieros y diferencias en esas mismas estimaciones que se hicieron para el Ministerio de Trabajo desde la academia en el caso de una proveedora específica del seguro de riesgo laboral, que hay unas diferencias significativas entre las primas puras que están en cabeza de positiva y los que están en cabeza de los demás. Es decir, que ahí habría alguna evidencia de que, por lo menos en la valoración actuarial de los riesgos que están en esos balances, habría una diferencia entre unas y otras, habría una simetría entre unas y otras. Esos son como los problemas. Y lo que voy a hacer ahora es empezar a hacer un recorrido por esos 3 problemas. Ya está todo esto. Entonces, en primer lugar, que solo el 45% de la gente ocupada en Colombia, la población ocupada en Colombia, digamos, goza de un contrato de riesgos laborales del estilo de los que quisiéramos que fueran universales.
Y ahí lo que hay es digamos, cosas que yo me enteré, no tenía la menor idea y que me pusieron muy contento, y es, existe una discusión muy avanzada en el sentido de que se busca introducir el concepto, digamos, el concepto de provisión mínima del seguro en Colombia. Esa provisión mínima del seguro en Colombia tendría algo que ver con, digamos, con el esfuerzo porque respetar el hecho o ser sensible al hecho de que es muy difícil afiliar a la población ocupada informalmente en nuestro país. No se puede pretender que los contratos tengan las mismas características que en el caso de la población formal, y hay cierta sensibilidad, cierta proactividad y cierta inteligencia en la aproximación. En concreto se está discutiendo, y esto es una gran noticia, que se utilicen, por ejemplo, el tema del monotributo, donde se hizo un esfuerzo por decirle a la población informal, acérquese a la formalidad paso a paso. Es decir, yo no voy a dar un tanganazo de formalidad, sino que voy a ir paso a paso. Pague el monotributo, el gobierno va a hacer unos aportes paralelos para el tema de su seguridad laboral, y se busca que a través de ese mecanismo acercar. Segundo, esquema paralelo a los beneficios BEPS, tratar de que a través de mecanismos de esta índole lograr crear, digamos, un concepto como de seguro de riesgos laborales, por decirlo así, tipo 2 en Colombia, que hoy en día no existe. Esos son pasos que me parecen muy importantes, y a mí me parece que ese se debería llevar todavía más allá, y es sobre la base de ese primer paso introducir en Colombia, o pensar en introducir en Colombia, algo como el sistema subsidiado en el régimen general de seguridad social en salud. Nosotros tuvimos durante mucho tiempo una división entre el régimen contributivo y el subsidiado. La Corte Constitucional dijo, tiene que juntarlos. A mí me parece que en este momento, cuando tenemos una realidad de esas, un antecedente de esos, dejar el status quo y no hacer esfuerzos en esa línea de tratar de entender el problema del aseguramiento en riesgos laborales como un problema que tiene que aproximarse gradualmente a la universalidad, corremos el riesgo de que eso se haga por vías, digámoslo así, constitucionales, como pasó en el régimen general de salud. Me parece que ese es el camino, y por ahí las cosas van avanzando bien, es mi opinión. El segundo problema, los rezagos en las tarifas. Ya les puse el ejemplo, pero también hay otro problema asociado con los rezagos tarifarios. No es estrictamente rezago tarifario, pero es todo el problema de la asimetría que hoy en día existe, porque en el caso de las prestaciones económicas, en el caso del seguro de riesgos laborales, no existe un mecanismo fiscal de acompañamiento cuando hay diferencias entre los ajustes normativos y regulados entre el salario mínimo y la inflación, que es un dato de mercado. Cuando hay asimetrías en eso, digamos, el seguro de riesgos laborales en la familia de prestaciones económicas no está amparado, y hay una asimetría regulatoria con otros tipos de seguros, y es un tema de rezago en ese sentido. En el tema de las concentraciones de riesgo, probablemente, como lo muestran en ese trabajo que hicieron para el Ministerio de Trabajo, los académicos de la Universidad Nacional, sí existe evidencia de una asimetría en la toma de riesgos. Yo diría que inmediatamente salta a la vista un tema que es importante, y es que el tipo de cliente, de tipo de empresa es significativamente más pequeña en un caso y otro. De ahí surge, diría yo, una parte importante de las asimetrías. El tema de los costos de diligenciamiento de la información necesaria para surtir el seguro son totalmente asimétricos, inmensamente más grandes en las empresas pequeñas que en las empresas más grandes. La concentración del mercado del segmento pequeño versus el mercado del segmento más grande explica una gran diferencia en virtud de los costos unitarios que tiene ese diligenciamiento. Existe la normatividad o la posibilidad regulatoria de instaurar un sistema de compensaciones ex post. El sistema de compensaciones ex post sonaría, digamos, como razonable prácticamente en cualquier otra industria. El problema en esta industria, creo yo, es un problema de incentivos. Es decir, uno no sabe qué parte de la diferencia entre el costo de proveer el servicio y el precio regulado
que le permiten a uno tomar se explique por diferencias en, digamos, en la asignación de los riesgos y que se debe a simplemente mejoras y esfuerzos por reducir los costos vía prevención, etcétera, etcétera. Entonces, un poco la idea es, ese tipo de medidas son peligrosísimas en esta industria, creo yo, en la medida en que van en dirección completamente contraria a la de promover la eficiencia, la cobertura de esos riesgos y se trata de una medida que en el caso de esta industria me parece a mí que tiene más de largo, más de peligroso que en otros mercados. Entonces, en términos de propuestas, yo diría, en términos de propuestas, la primera sería el proceso de migración. Ya se ha empezado, ya está el diseño conceptual, ya están los instrumentos. El problema es empezar a ejecutarlo, y en el momento en que se empiece a ejecutar, y ya de hecho ya se ha empezado a ejecutar con la reforma tributaria, la creación del monotributo, etcétera, ya se empezó esa migración, hay que consolidarla. Yo diría, hay que empezar a pensar en la plata, porque eso va a costar un billete largo, como dicen por ahí. Eso va a costar, digamos, si uno hiciera el supuesto de que el riesgo promedio en el sector informal es igual al riesgo laboral promedio en el sector formal, supuesto que es difícil, eso da como más o menos el ocupado promedio del sistema del régimen formal laboral está en un riesgo como de 2.4, si uno promedia por la clasificación de las personas ocupadas en el riesgo. Si eso fuera lo mismo en el sector informal y multiplico por el número de personas ocupadas, eso da del orden de 2,5 billones de pesos por año. Es un tema bastante costoso, pero hay que pensar de dónde sale la plata, además del contribuyente, digamos, general del país. Las tablas, digamos, que definen la regulación están desactualizadas, las tablas de mortalidad están desactualizadas, y por lo tanto hay una situación en la cual las reservas podrían ser inferiores a las reservas que uno quisiera tener, en virtud de que si algo está pasando desde hace años es que la mortalidad, digamos, la demografía está cambiando, la esperanza de vida en nacer está cambiando, etcétera, etcétera, y eso afecta a estas contingencias. Las tablas también en términos de la clasificación de las ocupaciones por rango ocupacional, y finalmente las tablas mismas, según lo que les mostré de la diferencia entre el enfoque contable y el actuarial en el tema de riesgos laborales, podría ser un tema que requiere actualización también. Una parte de los costos digamos, de afiliación podría pensarse en que fueran asumidos por los empleadores también. La medida en que si yo tengo varias tecnologías para acceder o para llegar la información necesaria por la vía del PILA, por ejemplo, si tengo diferentes maneras de hacer la aproximación y hay diferencias de costo grandes, chuleado, en Colombia suceden ambas cosas, pues sería bueno incentivar, digamos, que se usara eficientemente y que se tratara de rebajar los costos en ese sentido. El tema de la compensación es un tema que es muy peligroso en este sector, y a mí ese decreto, digamos, me parece que debería ser modificado radicalmente o derogado en virtud de los peligros que genera. Finalmente, para terminar, en el tema de los seguros previsionales, lo que yo hice fue lo siguiente. Simplemente tomé una matriz en la cual trato de hablar de los contratos y los instrumentos financieros, tratando de distinguir para discutir las problemáticas. El primer problema, obviamente, es la cobertura. La cobertura, tal y como sucede en el caso de riesgos laborales, es muy imperfecta, y la imperfección se debe al tema digamos, de la informalidad. Solamente aproximadamente 8 millones de personas ocupadas cotizan en una población que somos más de 20 millones de ocupados, es decir, la cobertura es muy baja. La mayoría de la gente, por ejemplo, en el régimen de ahorro individual, está muy cerca del salario mínimo, por lo tanto hay bastantes riesgos de que no se logre cumplir el objetivo de tener una pensión equivalente al salario mínimo. Entonces la cobertura es un problema dinámicamente muy importante. En segundo lugar, esa es la matriz que yo hice para tratar de pensar los problemas de diseño contractual, y voy a dividirlos, digamos, como les decía, entre instrumentos financieros y el tipo de contratos o de coberturas de que estamos hablando.
En primer lugar, si me pongo a pensar en todos los diferentes tipos de riesgos que quiero amparar, yo creo que ahí hay un problema, que es que al suscribir el contrato, la aseguradora está obligada a crear reservas, y esas reservas están definidas regulatoriamente con base en unas tablas de mortalidad que están desactualizadas. Los datos son bastante aterradores, los conocen, pero en el mejor de los casos tenemos 10 años de rezago en una demografía, digamos, que está evolucionando. Mismo problema que veíamos con los riesgos laborales. Las reservas regulatorias podrían ser inferiores en la medida en que eso fuera cierto, y hay algunas personas que tienen evidencia de que eso es así, y porque, digamos, uno podría alegar que la aseguradora podría constituir sus propias reservas en función de sus propios estimativos. Lo que pasa es que si no se regula, tenemos el problema, digamos, de quién se lanza primero a la piscina, y el que se lance primero a la piscina queda en cierta desventaja competitiva. Entonces, lo más fácil y lo más directo es hacer esa actualización. Luego, ya no hablando de los riesgos y de las definiciones concretas específicas de los riesgos y de las implicaciones regulatorias, hablar de los instrumentos financieros, en el caso de las rentas vitalicias, que son la mayoría de los instrumentos a través de los cuales se perfecciona la obligación, son muchos los problemas, y para tratar de sintetizar e ir al grano, se firman unos contratos, y las implicaciones financieras de esos contratos no son fijas, no quedan plasmadas en el contrato. Puede haber innovaciones posteriores que hacen que los costos suban. Y esa elevación de los costos no tiene ninguna contrapartida en ingresos, sino simplemente se convierte en una especie de impuesto al patrimonio, digámoslo así, en el sentido de que yo tengo más obligaciones, no tengo más derechos, por lo tanto eso va por contabilidad directamente al patrimonio. Y obviamente la cobertura de ese tipo de choques aleatorios, digamos, a mi balance, elevan los costos de proveer el servicio. Ese es el problema básico, digamos, de tipo financiero. Uno mira las cifras de cuánto cuesta esta cobertura, y eso ha subido enormemente desde el periodo 2005, 2010 o cosa similar a nuestros días, cuando en promedio pasa de 1.4 a casi 1.85, que es como proporción del valor presente de los ingresos de cualquiera de las dos contrapartes en esos contratos, la aseguradora o la AFP, pues es una parte muy, muy significativa. Y como está regulado el techo del 3%, pues eso está amenazando, y de hecho ya hay bastantes síntomas de que eso podría llevar, digamos, a una situación de falla más estructural del mercado de la que hemos visto. La duración del pasivo es, por definición del tipo de seguros, es muy larga, y hacer el calce de esa duración por el lado del activo no es fácil en Colombia, no es nada fácil en Colombia. En primer lugar, las obligaciones que se proyectan tienen que ser proyectadas a una tasa regulatoriamente definida, y una, pues, que, digamos, en algunos momentos podría ser razonable, pero esa tasa regulatoriamente definida parece ser muy alta en la actualidad. Llevamos bastantes años donde el mercado no está dándole la razón a esa tasa regulada, y el mercado en los segmentos relevantes, el mercado de capitales, nuestro mercado de capitales, es bastante incompleto. Le faltan muchísimos puntos a la curva de rendimientos, digamos, para poder calzar el activo y el pasivo de manera eficiente. ¿Qué propuestas podría haber? En el tema de cobertura se requiere pensar muchísimo temas extremadamente difíciles, porque si queremos cobertura, y ese es nuestro objetivo, tenemos que tener más instrumentos de los que tenemos en varias direcciones. En primer lugar, temas facilitos de discutir en política pública. Pues el salario mínimo legal en Colombia equivale al 85% del ingreso promedio reportado en la encuesta de hogares. Es decir, que casi en cualquier distribución probabilística estamos excluyendo al 60 o al 70% de la población del acceso a una pensión, por pura definición estadística. Es decir, tenemos que repensar ese tema del salario mínimo, que es muy alto en relación con el ingreso medio, y ese requisito de acceso es muy alto en Colombia. No vamos a lograr hacer avances si no repensamos esa relación.
Segundo, en términos laborales, digamos, hay otra serie de incentivos a la informalidad dados por los sobrecostos que tiene la nómina. Los sobrecostos que tiene la nómina fueron atacados en la reforma en el año 2012 en Colombia con muchísimo éxito. Se hizo una reducción de algunos de esos aportes parafiscales y ustedes han visto la evolución del mercado laboral a partir de ese momento. La formalidad aumentó de una manera importante. Eso da la idea o sugiere que ese segundo tema facilito tenemos que atacarlo en Colombia en algún momento si queremos avanzar en formalizar el mercado laboral y por lo tanto en aumentar cobertura en el tema pensional. La pensión mínima es muy excluyente, es decir, cualquier simulación que ustedes hagan les va a dar que no va a ser posible para el 70% de la población colombiana acceder a una pensión en esas condiciones. Y como decía el doctor Mejía, cuando él mostraba la manera como se distribuyen los subsidios en Colombia, pues el régimen de prima media es extremadamente regresivo y ahí estaban los datos muy claros, muy claramente planteadas. El valor presente neto de solo los subsidios, no de las mesadas con contrapartida en el ahorro, por decirlo así, de lo que hubiera sido el ahorro para una persona jubilada por el régimen de prima media. Los solos subsidios sobrepasan el 100% del PIB y el problema, como mostraba Sergio Clavijo en un trabajo reciente, es la migración que cabe esperar de un régimen a otro en busca de esos subsidios, lo cual va a ser otro problema pensional que Sergio estima en otro 40% del PIB. Entonces hay dos problemas que requieren una atención relativamente urgente para ese primer problema, que es la cobertura. En segundo lugar, la segunda propuesta, que es después de discutir esos cuatro temitas tan fáciles, es la búsqueda de objetivos sociales debe tener o deberíamos meterla dentro de una discusión fiscal, así como en el caso de los seguros laborales. Yo planteaba que el concepto de régimen subsidiado en seguro laboral tenía que tener contrapartida fiscal. También tenemos que pensar creativamente en contrapartidas fiscales para el tema de los demás objetivos sociales que hay implícitos en el tema. Las innovaciones jurídicas pues responden a realidades sociales, si se quiere, las familias van cambiando, el concepto de familia va cambiando, eso es parte, digamos, del mundo del liberalismo occidental y el punto de fondo es, como eso no está pactado contractualmente, tenemos que encontrar una respuesta fiscal también a esos objetivos adicionales sociales. Las tablas de mortalidad pues están desactualizadas, tienen 10 años o más, eso tiene costos en términos de la construcción de las reservas y incentivos que no convienen al sistema de ahí en adelante. El criterio de mercado que se requiere para el tema de las tasas de interés para proyección, que es una tarifa regulada y que tiene mucho impacto, digamos, en los flujos financieros, debería tener más relación con el mercado. Y finalmente, los mecanismos financieros, el mercado de capitales es muy dependiente de los instrumentos de deuda pública. La deuda pública es muy mala en muchos sentidos, pero tiene una cosa muy buena, y es que permite desarrollar el mercado, o sea, permite cuadrar la arquitectura de las curvas de rendimientos en todo el mercado, orientar al mercado alrededor de una estructura de tasas de interés, y eso es algo que se podría aprovechar y que entiendo que se está pensando en aprovechar. Yo finalmente, pues en términos de las conclusiones, yo creo que ya las conclusiones están dichas, simplemente retomando algunas de ellas, pues son como 15 propuestas, las cité tema por tema y yo sé que ya me extendí más de la cuenta, pero quiero agradecerles la atención y la paciencia. Muchas gracias.